Novias frescas para la hija del diablo. Fresh fiancés for the devil's daughter. Bruno Visser. Audio cuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Novias frescas para la hija del diablo. Capítulo I. La adorada mujer fatal. Era una de esas fiestas literarias en las que la mitad de los asistentes no estaban invitados. Hacia la medianoche uno no sabía si el hombre con el que estaba bebiendo era un famoso autor inglés recién llegado a América para dar conferencias sobre la guerra, o un buscavidas con ganas de codearse con los famosos. No importaba, para entonces todo el mundo estaba ya bastante bebido y nadie prestaba atención a los que entraban y salían del apartamento, hasta que de repente apareció aquella mujer. Era de esas que te atrapan la mirada y te hacen olvidar que hay otras mujeres atractivas en la sala. Llevaba una capa de bisón abierta por delante, de manera que era imposible no apreciar sus escotados pechos constreñidos por el corpiño de un vestido sinuoso. La tela era dorada, como su piel, y por la forma en que le moldeaba el cuerpo no se distinguía con precisión dónde empezaba la piel y dónde acababa el vestido. Se dirigió con movimiento ondulante hacia la mesa de las bebidas, y enseguida se vio rodeada por un enjambre de hombres que revoloteaban a su alrededor. Mi esposa Ellen y yo, junto a Roland Kayler, el escritor, y su esposa Clara, nos encontrábamos de pie cerca de una ventana intentando respirar un poco de aire fresco. Cuando la mujer entró, nuestra conversación cesó por completo y todos la miramos. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Ellen. Roland Kayler se pasó la lengua por los labios y tragó saliva de forma ruidosa. No la había visto antes. Mentía mal. Se había puesto hecho un flan en cuanto advirtió la presencia de aquella mujer. Tan solo unos minutos antes, al mirarla, había derramado parte del líquido de su cóctel. Me pregunté por qué no decía la verdad, pero enseguida me olvidé de ello. Mis funciones como agente literario consistían en vender sus novelas, no en meter las narices en su vida privada. Finalmente, nuestro pequeño grupo de la ventana se dispersó. Ellen se alejó con Portia T.L., una escritora de novelas románticas que se vendían como churros. Me quedé a solas, pero por poco tiempo. Me giré y ahí estaba, frente a mí, la mujer del vestido dorado. Tenía la copa de cóctel en los labios, y por encima del borde vi unos ojos grises con destellos dorados que me observaban con calma. «Usted es Lester Marlin, el agente literario, ¿verdad?», dijo ella. «Soy Tala Mag». Curioso nombre. Y curiosa mujer. Podría considerarse una mujer muy bella si es que uno gustaba de ese tipo de belleza, exótica, con ojos ligeramente rasgados, cejas extremadamente largas y estrechas y pómulos altos, y un cuerpo tan vibrante que cada movimiento era una invitación sensual. Sin embargo, no era mi tipo. Prefería la joven belleza pura y fresca de Ellen. Tala Mag bajó la copa de sus labios y de repente me di cuenta de que estaba tan cerca de mí que sus senos afilados casi me rozaban el pecho. Por encima de su hombro izquierdo pude ver a Portia T.L. y a Ellen observándonos. Ellen sonrió. Sabía que un agente literario de mi reputación, que solo con aceptar el manuscrito de un escritor aseguraba prácticamente sus ventas, siempre era asediado por escritoras que intentaban usar sus cuerpos para suplir la carencia de talento literario. La tal Tala Mag era probablemente una de ellas. Tala Mag echó un vistazo por encima de mi hombro y estudió fríamente a Ellen. A continuación se volvió hacia mí y me pasó una mano insinuante por el brazo, apoyando su cuerpo contra el mío, hasta que noté cómo uno de sus pechos se aplastaba contra mí. «Tu mujer parece estar celosa», susurró. Alguien debía de haberle informado sobre quién era Ellen y todos sus intentos de seducción se debían a que nos estaba mirando. ¿A qué demonios estaba jugando? Por supuesto que no le dije. Porque debería estarlo. Sabe que ninguna otra mujer puede significar nada para mí. Sus ojos de brillos dorados me miraron desafiantes.
Es bastante atractiva. Aproveché para golpear donde sabía que dolía. Con mucho la mujer más atractiva de la sala, afirmé. Sabía que no le iba a agradar el insulto indirecto, pero nunca hubiera sospechado que pudiera asomarse a su rostro una expresión de ira tan profunda. Con un leve gemido de furia me soltó el brazo y se alejó de mí. Sonreí mientras observaba el bamboleo indignado de sus caderas moviéndose hacia el otro extremo de la sala. Ellen también sonreía. Mi esposa y yo nos entendíamos a la perfección. Ese era el motivo por el que éramos tan incomparablemente felices juntos. Un par de minutos después, Ellen y yo nos dispusimos a abandonar la fiesta. Al bajar los 2 tramos de escaleras de salida a la calle, Ellen comentó con una de esas risas efervescentes tan característica en ella. Pobrecillo, con tantas mujeres detrás de ti. ¿Cómo puedes soportarlo? Muy fácil, querida. Pienso en ti, y entonces todas se transforman ante mis ojos en viejas brujas. La tía esa, Tala Max se llama, se mostraba tan obviamente desesperada por conseguirme que resultaba ridícula. Y ambos nos echamos a reír en voz baja, íntimamente, como si solo nosotros pudiéramos captar el genial chiste que compartíamos. Pero de repente las risas se congelaron en nuestros rostros. Al doblar la esquina, a los pies de la escalera y con la espalda apoyada en la pared, estaba Tala Mag. Era imposible que no nos hubiera oído. No dijo nada, pero su expresión era como un libro abierto. Creo que si hubiera tenido un arma en la mano nos habría matado a ambos allí mismo. Se ciñó aún más la capa alrededor del cuerpo y nosotros nos alejamos de allí rápidamente. Ya en la calle, Ellen dijo con un escalofrío. ¿Viste cómo nos miraba? Olvídalo, querida, le dije. No puede hacernos ningún daño. Cuando llegamos al fin a casa, nuestras mentes ya habían borrado por completo el incidente. A la mañana siguiente había un sobre de color dorado en el correo, enviado con sello urgente. Contenía 2 notas. Una de Portia TL, que decía: Querido Les, nunca te he pedido favor alguno. Tala Mag me ha contado lo que ocurrió ayer noche y cree que fue todo un malentendido por ambas partes. No tuvo ocasión de comentarte que es escritora y agradecería tu ayuda. He leído sus manuscritos, tiene bastante talento. Por favor, recíbela. Hazlo por mí, Portia. La segunda nota desprendía un fuerte olor a perfume, aunque constaba de una sola línea. Estimado señor Marlin, por favor, venga a mi apartamento esta tarde a las 4. Tala Mag. Me encontraba entre la espada y la pared. No podía enemistarme con Portia TL, ya que era mi mejor cliente, pero por otro lado no deseaba tener nada que ver con la tal Tala Mag. Además, porque insistía en que fuera a verla a su apartamento. Lo correcto hubiera sido que ella viniera a mi oficina. Por la tarde ya había decidido acudir a la cita, aunque, como me aseguraba a mí mismo, solo porque Portia TL me lo había pedido. Sin embargo, en el fondo de mi mente existía el vago deseo de ver a la exótica Tala Mag de nuevo. Y, en cualquier caso, ¿qué podría temer? Nunca había tenido demasiados problemas en pararle los pies a una mujer exigente. Llegué allí deliberadamente tarde, a las 4:20, para dejarle claro que no estaba ansioso en absoluto. Vivía en la planta número 30 de un edificio de Park Avenue, en un ático. Desde luego una cosa estaba clara, no se trataba de una escritora luchando por salir de la miseria. Me abrió la puerta el hombre más impresionante que jamás hubiera visto antes. No tanto por su altura, aunque como mínimo medía 1,80, o por su peso, sino simplemente por su poderosa y enorme complexión. Además, era más feo que un pecado, y apenas se distinguía en su cara que era frente y que barbilla. Yo no soy precisamente bajito, pero aquella mole me hizo sentir como un pigmeo cuando se apartó para franquearme la entrada. Tala Mag salió a recibirme al vestíbulo, lucía una bata corta y zapatillas de tacón azules, nada más.
Una combinación muy agradable de contemplar, por otro lado, la de aquel azul contra su piel dorada, que asomaba profusamente. El resto, voluptuosamente curvado, palpitaba bajo la bata. Al parecer, seguía empeñada en emplear la misma táctica de la noche anterior. Mientras nos dirigíamos a la biblioteca de su ático me prometí que saldría de allí cuanto antes. No hizo mención alguna a la noche anterior y no intentó tampoco acercarse. Tomó un fajo de páginas mecanografiadas de encima del escritorio y ladeó la cabeza señalando un cómodo sillón de cuero. Me senté y comencé a leer. Mientras tanto, se retiró hacia el otro extremo de la habitación y preparó unos cigars. Me pasó uno y a continuación me ofreció un cigarrillo. Me lo encendió con una cerilla, reclinándose hacia mí, y su bata se abrió mostrando el cuello y los pechos desnudos. Tenía unos senos dorados, de pezones rosados, que se balanceaban rítmicamente con cada movimiento de su torso. Rápidamente volví a clavar los ojos en el manuscrito. A medida que iba leyendo aquello, me asaltaba una sensación de horror y repugnancia. ¿Cómo podría describir la historia que había escrito aquella mujer? No era exactamente pornográfica, y a la vez era mucho más que eso. No había párrafo, ni siquiera frase, que por sí sola pudiera ser considerada obscena, y sin embargo la sensación del conjunto era de una vileza inusitada. Describía placeres lascivos, orgías inenarrables y torturas asquerosas, pero lo que realmente removió mi encallecida alma fue el punto de vista, la narradora. Se mostraba en toda su maldad, la glorificaba hasta el extremo de repudiar la virtud y proclamar la vileza como lo único por lo que valía la pena seguir viviendo. Me acerqué al escritorio, le lancé los papeles y la miré. Ella, a su vez, me miraba expectante, con la boca medio abierta. ¿Te gusta? Me encogí de hombros. Por decirlo de alguna manera, ningún editor va a querer tocar esto. Pero ¿y si tú, con tu reputación, lo llevases a algún editor? Sería inútil, dije. Lo siento. Me dispuse a salir de allí. Se interpuso en mi camino y, al hacerlo, se le abrió la bata completamente, resbalándole por los hombros hasta caer al suelo. Sin duda era tremendamente atractiva y, sin embargo, lo único que me produjo su desnudez fue rabia. Me tomó del brazo para retenerme. Mr. Marlene. Lester, por favor. Eres de una belleza diabólica. Está perdiendo el tiempo, le respondí agriamente, apartando su mano de mi brazo con cierta brusquedad. Se abalanzó hacia mí y, colocándose de frente, me lanzó los brazos al cuello. Admito que, aun cuando intentaba quitármela de encima, la sangre se agolpaba en mis venas y se me aceleraba el pulso. El recuerdo de Ellen se hacía cada vez más borroso a medida que agitaba su torso y apretaba los muslos desnudos contra mi cuerpo. Pero no fue suficiente para que sucumbiera a sus encantos. Arranqué sus brazos violentamente de mi cuello, y con una exclamación de rabia la arrojé contra el suelo. Se quedó sentada y me miró sorprendida, con los pechos desnudos subiendo y bajando agitados. Cuando ya estaba a un paso de alcanzar la puerta, lanzó un grito de auxilio. «Emil», llamó. Una décima de segundo después hacía acto de presencia su criado, aquella mole enorme, que ocupaba toda la puerta. Estaba tan furioso que no sentí miedo alguno. «Déjeme pasar», le dije con voz trémula. El tipo ni se inmutó, sólido como una roca. Ella, como si ordenara a un perro que recogiese un palo, le gritó entonces. «Atrápalo, Emil». Reculé mientras se abalanzaba hacia mí con sus enormes brazos abiertos. Me di cuenta de que mi única oportunidad era atacarle y avancé unos pasos para colocarle un derechazo en las costillas. Sentí como si mis nudillos se hubiesen estrellado contra una chapa de hierro ondulado. Casi al instante me vi atrapado entre sus brazos, y en ese momento supe que estaba acabado. Me intenté zafar de su abrazo, pero era igual de inútil que luchar contra unas tenazas de acero gigantes.
Lentamente, sus brazos iban aumentando la presión sobre mis costillas y pulmones. Se me cortó la respiración. Mis patadas se hicieron cada vez más débiles, hasta cesar por completo, cuando, con el rostro pegado a su enorme pecho sudado, perdí el conocimiento. Capítulo I. La sala de los tormentos. Cuando abrí los ojos me percaté de que estaba encadenado por las muñecas. Las cadenas pendían del techo y apenas tocaba el piso con los pies, de forma que estaba colgando verticalmente. Me habían quitado la ropa, que estaba apilada en una silla próxima. Durante unos momentos de confusión pensé que todo era una pesadilla, que el enorme gorila de Talamag no era más que un delirio de mi imaginación, que quizás incluso la propia Tala era tan solo un sueño de oscuro deseo. Y entonces vi que estaba aún en la biblioteca donde había leído el curioso e infame manuscrito. Los muebles habían sido apartados de la zona donde yo pendía encadenado. Todo aquello era ridículo, desde luego, parecía imposible que algo así pudiera ocurrir en un apartamento moderno en el corazón de la ciudad. Traté de respirar profundamente, luego grité pidiendo socorro con todas las fuerzas que me permitían los pulmones. Oí entonces que alguien reía a mis espaldas. Giré la cabeza por encima del hombro y vi a Talamag, que seguía envuelta en su diáfano batín azul. Se dirigió lentamente hacia mí. «Quizá te interese saber que este cuarto está insonorizado», me dijo. Se me quebró la voz. Miraba con ojos espantados el látigo asesino que sujetaba en una mano. Un extremo del mismo se arrastraba por el suelo cimbreando su larga negrura detrás de ella, como una serpiente viva que le siguiera el paso. «¿Qué vas a hacer?», pregunté ásperamente. «Voy a enseñarte el respeto debido a Talamag», me respondió. «Voy a castigar tu espíritu rebelde hasta que caigas rendido a mis pies». La maldije amarga y pausadamente, y sacudí las cadenas con desesperación. Ella se había detenido a corta distancia de mí y me observaba con una media sonrisa dibujada en sus labios rojos y unos destellos diabólicos bailando en sus ojos grises y dorados. Se acercó más a mí y me pasó una mano por el pecho. Después arrastró los dedos, clavándome las uñas en la piel, arañándola y desgarrándola. «Eres un hombre guapo», Lester Marlin dijo. «Podríamos hacer tantas cosas juntos, tú y yo podríamos alcanzar el éxtasis. Olvídate de esa mujer tan vulgar que tienes por esposa. Bastará una sola palabra tuya y ordenaré a Emil que te quite las cadenas, y entonces tú y yo». Sus siguientes palabras quedaron ahogadas en un gemido agonizante de dolor tras el rodillazo que le propiné en el estómago. Retrocedió propulsada varios pasos, su semblante se transformó en una máscara abominable. Se me acercó por detrás, dando un rodeo, y en ese momento tensé el cuerpo en espera del primer latigazo. Cuando por fin llegó, se enroscó por mi espalda traspasando la piel hasta la carne, y sentí como si tuviera un anillo de fuego vivo a mi alrededor. No pude evitar un grito de dolor, pero lo controlé a tiempo. No quería darle la satisfacción de que me oyera gritar. Giré rápidamente sobre mí mismo y le lancé de nuevo una patada. Pero ahora la pillé preparada y la esquivó sin mayor problema. De nuevo el cruel látigo estalló contra mi cuerpo. Comencé entonces a moverme en una especie de danza frenética, intentando alcanzarla con los pies, pero era ágil y se mantenía justo fuera de mi alcance, moviéndose lentamente a mi alrededor y marcando con su brazo el ritmo de la atroz correa de cuero que se retorcía por mi cuerpo. Finalmente desistí de mis esfuerzos por atacarla, ya que lo único que conseguía con los giros frenéticos de mi cuerpo era divertirla diabólicamente. Me quedé quieto colgando de las cadenas mientras el látigo iba formando un manto de angustia a mi alrededor. «Grita», aulló. Pero no quise regalarle esa satisfacción. La sangre empezó a brotarme del labio inferior al mordérmelo con mis propios dientes. «Grita». Y el látigo volvió a restallar. El sudor brillaba sobre su piel dorada, resbalaba por entre sus pechos agitados y rezumaba por la tela.
Quizá porque la bata le estorbaba para poder golpearme más fuerte, se la quitó y la arrojó al suelo en un arrebato furioso, y continuó azotándome desnuda con el látigo. La odié más que cualquier otro ser humano haya podido odiar a nadie y logré así reunir las fuerzas suficientes para no expresar en voz alta la agonía que intentaba abrirse paso a gritos por entre mis labios. De repente los latigazos cesaron. Con la mirada nublada por el dolor, la vi de pie frente a mí, su carne palpitante y temblorosa por el tremendo esfuerzo emocional. Pero la furia le había desaparecido del rostro y su mirada se tornó suave de repente. Dejó caer el látigo y se acercó rodeándome con los brazos mientras aplastaba su cuerpo contra el mío, lacerado y agonizante. «Eres mi hombre», me susurró al oído, de espíritu orgulloso, obstinado. «Si me amas lavaré tus heridas y volverás a ser un hombre de nuevo, y entonces te haré sentir una pasión como nunca hayas podido soñar siquiera». Habría sido sencillo decirle que sí en tales circunstancias, poseer a esa exótica criatura y acabar con la insoportable angustia. Pero sabía que no podía hacerlo. Ya no se trataba solamente de mera lealtad física a Ellen. Era una desasosegante lucha entre el bien y el mal, una lucha por salvar mi alma inmortal, si prefieren que lo diga de esta manera. Si me entregaba a ella nunca más podría considerarme un hombre completo. Mejor morir torturado que permitir que me derrotara. «Vete al infierno», mascullé entre labios hinchados y ensangrentados. «Loco obstinado. ¿Prefieres que te corte en pedacitos?» Intenté clavarle de nuevo la rodilla, pero ella se encontraba demasiado cerca y yo estaba demasiado débil. Se colgó de mí, me clavó los dientes a un lado del cuello y dejó caer todo el peso del cuerpo, que tensó aún más los músculos retorcidos de mis brazos. A continuación se alejó deslizándose y recogió el látigo. «No voy a matarte», dijo con una furia estremecedora. «Aún no. No te aceptaría ahora ni aunque vinieras arrastrándote hasta mis pies. Pero antes de terminar, te haré sufrir infinitamente más de lo que cualquier látigo podría hacer». Y de nuevo volví a sentir el endiablado picotazo del látigo. Danzó a mi alrededor, atinando con el látigo y ensañándose con las zonas de la piel que aún estaban intactas, y, como tras un velo trémulo de tormento, vi sus magníficos pechos balanceándose y el sudor formando una pátina sobre su piel dorada. Finalmente, la niebla se espesó y ya no fui capaz de distinguir nada, ni a ella, ni la habitación, ni nada en absoluto. Pero podía sentir. Cada nervio dolorido palpitaba con el látigo, que ahora se había transformado en una barra de hierro candente. Y aún así logré ahogar mis gritos. Ya no era esfuerzo físico lo que hacía que no chillase, y en cualquier caso ya no me quedaba fuerza alguna. Debió de tratarse de algo profundamente ligado a mi subconsciente lo que me permitió arrebatar a Tala su triunfo final. Luego me hundí en un mundo en el que no existía nada excepto el dolor. Cuando desperté, el amanecer había pintado el cielo de la ciudad de un gris apagado sobre el East River. Me habían arrojado a un almacén de South Street. Junto a mí pasaron sin apenas mirarme varios hombres que se dirigían temprano al trabajo, seguramente pensando que no era más que un vagabundo borracho. Estaba de nuevo totalmente vestido. Ella había evitado marcarme la cara con el látigo y, excepto por algunas manchas de sangre reseca en la barbilla, estaba más o menos presentable. Cuando intenté levantarme sentí dolores agónicos que me lo impidieron. Apreté los dientes y repté por la pared del edificio hasta erguirme del todo. Cada paso era un suplicio. Finalmente llegué hasta la esquina y me apoyé contra una farola, hasta que pasó un taxi. Lo paré y me dejé caer sobre el asiento trasero, desde donde farfullé mi dirección en Washington Square. Cuando llegué a casa le dije al taxista que me encontraba enfermo. Le di una buena propina y me ayudó a subir a mi apartamento. Tras llamar varias veces, Ellen abrió la puerta en pijama. Lanzó una mirada a mi rostro amarillento y retorcido de dolor,
Dejó escapar un grito y corrió hacia mí. «Cielo, ¿qué te ha pasado?» Me fui a la cama temprano, creyendo que estarías fuera hasta tarde, y hasta ahora que ha sonado el timbre no me he dado cuenta de que aún no habías regresado. Mi vida, estás herido. Me condujo al dormitorio y me derrumbé sobre la cama. No le dije la verdad, había decidido no contárselo a nadie, y mucho menos a la policía. Este era un asunto entre Talamag y yo. Y si algo de todo lo que había ocurrido salía a la luz, los periódicos y los columnistas del chismorreo iban a hacer su agosto. Dije que había estado paseando por una calle oscura cuando fui abatido por dos hombres a los que no pude ver la cara y que me golpearon sin piedad. No sabía por qué, dije, quizás había perjudicado a alguien sin darme cuenta y se estaban vengando por ello. Él me quitó la ropa delicadamente. Cuando vio lo que el látigo me había hecho en la piel, gritó y rompió a llorar en un comienzo de ataque de histeria. Pero fue capaz de mantener el suficiente autocontrol como para avisar al médico y limpiarme las heridas hasta que éste se presentó. Permanecí en cama durante una semana entera. Hice prometer al médico y a Ellen que no se lo contarían a nadie, arguyendo que quería evitar que los periódicos metieran las narices en el asunto. Gracias a los cuidados de Ellen en pocos días me sentí como nuevo, a excepción de ciertas partes del cuerpo en las que el látigo había golpeado tantas veces que me había dejado la piel marcada para siempre. Una vez recuperado, me saqué el permiso de armas y me dispuse a hacer una visita a Talamag. La pistola era para el enorme criado, Emil, para Tala tenía suficiente con mis manos desnudas. El portero del edificio me informó de que se había mudado al día siguiente de mi paliza. No había dejado ninguna dirección de contacto y no tenía ni idea de dónde podría haber ido. Busqué a Portia TL, pero se encontraba fuera de la ciudad. Ni siquiera Sam Spaulding, su editor, sabía dónde se podía contactar con Portia. Así que no podía hacer mucho más que tener paciencia y esperar el momento oportuno. Estaba convencido de que volvería a verla. Enfurecida por el odio que sintió cuando me negué a someterme, me dijo que tenía en mente para mí un destino mucho peor que los latigazos. Bien, esta vez no me pillaría desprevenido. Capítulo 3. Invitación a morir. Una mañana, recibí una carta de Roland Kyler, el escritor. Querido Les, un amigo que se ha marchado de viaje ha tenido el detalle de permitirme usar su encantadora residencia al norte del estado hasta su regreso. Clara y yo llevamos ya un tiempo aquí, he estado estrujándome la cesera y finalmente he acabado mi novela. Se me ha ocurrido que en lugar de enviártela, tú y Ellen podríais venir y pasar el fin de semana o unos días más con nosotros. Es un lugar ideal, piscina, pista de tenis, y solo a 3 horas en coche de la ciudad. No hace falta que nos contestéis. Cuento contigo y con Ellen para este sábado. Sonaba bien. La ciudad estaba sumida en una de esas olas de calor que hacen insoportable Nueva York. A Ellen le entusiasmó la idea. El sábado por la tarde partimos en el coche. 3 horas más tarde nos encontrábamos en un valle bastante salvaje y aislado. Siguiendo las instrucciones que Kyler había adjuntado, giramos por una carretera abandonada que se adentraba por el bosque y que tan solo permitía espacio para un coche. Tras casi 12 kilómetros de saltar por encima de los baches, llegamos al lugar. La casa nos sorprendió. Esperábamos encontrar como mucho una lujosa casa de campo, pero esto era más bien una finca extensa en el corazón del bosque. Un muro de piedra de más de 2 metros de altura la rodeaba totalmente. Conduje hasta la enorme puerta de hierro macizo y salí del coche. Había un teléfono en la pared. Levanté el auricular y hablé por el micrófono. «¿Su nombre, por favor?», preguntó una voz masculina. Se lo dije, y a continuación regresé al auto. Las 2 puertas se abrieron. «¡Qué derroche tan ostentoso!», comentó Ellen mientras cruzábamos la entrada. Las puertas se cerraron a nuestras espaldas. A poco menos de 1 kilómetro,
y para nuestra sorpresa, había otro muro de piedra, al menos 1 metro más alto que el primero y coronado con medio metro de alambre de púas. Una segunda puerta se abrió a nuestra llegada. Ellen frunció el ceño preocupada. Este lugar parece una fortaleza. Los millonarios se vuelven locos por este tipo de cosas, dije. Probablemente también haya guardias armados por los alrededores. Los ricos siempre andan atemorizados con secuestros e intrusiones en su privacidad. Definitivamente, los Kyler han dado con una mina. También la segunda puerta se cerró tras nuestro paso. Al conducir por el camino de gravilla hacia la casa de piedra, me percaté de que habían dejado que la mala hierba creciera a su antojo. Los campos de césped, que en otros tiempos habían estado cuidados y mullidos como terciopelo, ahora se presentaban descuidados y llenos de maleza, y los jardines de flores eran un caos total. Pasamos junto a una pista de tenis que mostraba claros signos de descuido y abandono de años, y a continuación la piscina, que estaba absolutamente seca. ¡Qué extraño! ¿Era esto de lo que hablaba Kyler tan entusiasmado? ¿Y dónde estaba todo el mundo? Ni un atisbo de guardias o empleados. Ambas puertas habían sido abiertas mediante un sistema de control eléctrico invisible. Ellen se acercó más a mí. Este lugar me pone los pelos de punta, Les. Seguramente estén todos ya en la casa, le dije. Ah, mira, hay varios coches aparcados, y veo a alguien en la terraza. Paré el coche junto a otros 4 o 5. Ellen y yo salimos y nos dirigimos hacia la terraza de piedra. Frank Bort, el editor, y su exquisita y diminuta esposa Lillian, estaban recostados en unos sillones, bebiendo. Bort nos hizo un gesto con la mano. Hola, chicos. Así que al final esto va a ser una fiesta. Los Rooney están por ahí dentro en algún sitio. Al resto no les he visto el pelo, excepto a un criado llamado Sí que nos ha traído las bebidas. ¿Dónde están los Kyler?, pregunté. A mí que me registren. Lo único que hemos podido sacarle al tipo es que bajarán en breve. Menuda manera de recibir a unos invitados. Buscad así para que os ponga unas bebidas. Ellen y yo entramos en la casa. Nos hallamos en una sala enorme. Sentados en un sillón al otro lado de la habitación estaban el productor de Broadway Victor Rooney y su esposa Jane, una pelirroja encantadora. Cuando llegamos Jane comentaba, no me gusta. Hay una atmósfera en este lugar que, bueno, que me incomoda. Parece que solo hay un sirviente para una mansión tan enorme, y ni rastro de los Kyler, ni siquiera nos han mostrado nuestras habitaciones. Victor Rooney nos vio y se puso en pie. Saludos, amigos. Parece que tenemos reunión del clan. Supongo que Roland quiere que todos nosotros asistamos a la lectura de su nuevo libro. Levantó la voz. Sí. Bebidas para 4. Unos minutos después, un hombre rechoncho con una espalda más ancha que unos portones de granero entró con una bandeja con 4 copas de cóctel. Si había sido él quien mezcló las bebidas, realmente habría podido hacer fortuna dedicándose a poner copas. Era el licor más suave que jamás haya probado y tenía un sabor curiosamente exótico. Cuando acabamos las bebidas, oímos que llegaba otro coche. Los 4 salimos a la terraza y nos unimos a los Bort. Los últimos en llegar eran Rob e Inés Pauline. Él también era productor, un competidor amigable de Frank Bort. Su esposa había sido corista, una rubia escultural que suplía con su figura lo que le faltaba de cerebro. Pedimos así otros 8 cócteles y permanecimos de pie bebiendo mientras despellejábamos a los Kyler por no haber bajado aún a recibirnos. Malditos sean, voy a subir a buscarlos, anunció Bort. Vayamos todos, propuso Inés Pauline. Nos dirigimos hacia la casa, y al entrar en la sala vimos a Roland y Clara Kyler, que venían a nuestro encuentro. Ya era hora de que nos prestaseis un poco de atención, gruñó Victor Rooney. De repente todos nos quedamos paralizados observando a Roland y Clara Kyler. Algo les había ocurrido,
Sus rostros parecían arrugados e hinchados, como si hubieran envejecido años en solo 2 semanas. Sus cuerpos marchitos mostraban una profunda desesperanza. Ellos dos también se quedaron quietos, uniendo sus cuerpos aún más, sosteniéndose mutuamente, como si eso les permitiese encontrar el valor para enfrentarse a nosotros. No he podido evitarlo, murmuró Roland Kyler, su voz nos llegó débilmente a través de la habitación. Ella me obligó a escribir esas cartas dirigidas a vosotros para invitaros a este infierno. Me resistí todo lo que pude, pero ella... ¿De quién estás hablando?, inquirí, sintiendo cómo mi corazón se volvía de piedra. ¿No lo has adivinado aún?, dijo una voz suavemente. Sí, había acertado al oír las primeras palabras de Kyler, y ahora, al girar la cabeza hacia otra puerta situada en un lateral de la habitación, constaté que mis peores temores estaban más que justificados. Tala Mag estaba de pie en el vano de la puerta con una sonrisa de satisfacción bailando en sus labios rojos. Sus ojos de destellos dorados brillaron con una exaltada sensación de victoria. Se acercó unos cuantos pasos y su cuerpo se nos mostró como una gloriosa llama azul y dorada. Llevaba un vestido de noche azul tejido con una seda tan increíblemente delicada que la cubría pero sin esconder su carne de voluptuosas curvas. Sentí la presión de la mano de Ellen apretando mi brazo. Todos mirábamos a Tala Mag con una especie de fascinación aterrada, y de alguna forma me di cuenta de que el resto de los hombres que había en la habitación también se habían encontrado con ella anteriormente y habían tenido algún tipo de experiencia desagradable. Tala Mag rió. Ya les dije a todos ustedes, caballeros, que volveríamos a vernos. Yo no admito que se me rechace o insulte. Usted, Frank Bort, se negó a publicar mi manuscrito y me dirigió insultos soeces. Usted, Bob Spaulding, leyó mi manuscrito y me lo devolvió adjuntando una desagradable nota para luego negarse a verme. Victor Rooney, usted no quiso producir una de mis obras, y cuando le ofrecí mi cuerpo, me tomó y luego me rechazó. Lester Marlin, a usted le odio con todo mi ser. Así es, señores, les odio y desprecio a todos y a sus bonitas y sosas mujeres. Había decidido que la próxima vez que volviera a cruzarme con ella la apalearía hasta dejarla casi sin vida. Pero en aquel momento me sobrevino una gran debilidad que me dejó clavado en el sitio. No era tanto una debilidad física, sino más bien algo insidioso en mi interior que mermaba mi poder de acción. Era miedo por lo que esta criatura infernal pudiera hacerle a Ellen, y al mismo tiempo era algo más. Por mi mente cruzó el pensamiento de que los cócteles que habíamos bebido debían de contener algún tipo de droga. En parte debía de ser seguramente eso, porque, al igual que yo, ninguno de los otros pronunció una sola palabra o hizo movimiento alguno. Permanecimos agolpados como estatuas. Tala Mag volvió a hablar. Roland Kyler, explíqueles hasta qué punto los tengo completamente a mi merced. No podéis escapar, dijo Kyler estremeciéndose. Hay 2 murallas, demasiado altas para ser escaladas. Y luego están sus horribles secuaces. Creedme, no quise atraeros a su trampa, pero os habría atrapado tarde o temprano y azotaron a Clara. Clara Kyler gimió y se tambaleó contra el cuerpo de su marido. Llevaba un vestido sin mangas y un rayo de sol que atravesaba la ventana iluminaba su hombro desnudo. Vi entonces la terrible marca, como un dedo tosco que le horadaba la carne y desaparecía bajo el vestido. La visión de esa marca de latigazo me trajo de nuevo el recuerdo del tormento por el que yo mismo había pasado y la clase de clemencia que podíamos esperar de Tala Mag. Entonces me desperté del trance y me lancé contra ella. Mis manos la alcanzaron al mismo tiempo que ella empezó a gritar. Mis dedos se cerraron sobre su cuello y sentí su cuerpo retorcerse contra el mío. Vi cómo sus ojos grises casi salían de sus órbitas mientras la forzaba contra el suelo. A mi alrededor todo eran gritos de miedo y terror, pero los ignoré,
Solo era consciente de que únicamente podría salvar a Ellen del infierno si libraba al mundo de esa criatura. De repente noté que mis dedos eran arrancados de la garganta de Talamag y que yo era despegado de ella como un niño atrapado en los brazos de un hombre corpulento. Me sentí elevado por los aires y lanzado contra el duro suelo. Aturdido, me quedé tirado intentando despejar el sopor de mi cerebro. Los gritos continuaron. Me incorporé dolorido y vi a mi alrededor una escena de pesadilla. Emil, el enorme criado de Talamag, me había arrancado de su señora, y había otros 3 hombres tan grandes como Emil, y casi tan fuertes. Uno de ellos era sí, el tipo rechoncho que nos había traído las bebidas, y su enorme espalda lo hacía igual de imponente que Emil. Había otros 2 más, un par de brutos corpulentos contra los que nuestra mera fuerza humana apenas podía significar nada. 3 de los esbirros tenían inmovilizados a Bort, Spaulding y Rooney, mientras que el cuarto, con un látigo en la mano, mantenía a nuestras 4 mujeres acorraladas en una esquina de la habitación. Talamag se había puesto de pie y se sujetaba la garganta donde mis dedos la habían apretado, su cuerpo temblaba de excitación. Roland Kyler no opuso ninguna resistencia, permaneció sosteniendo a su mujer a la altura del pecho, ambos con el espíritu completamente roto. De un salto me puse en pie y me lancé contra sí, que estaba sujetando a Bob Spaulding. Le lancé el puño a la cara, pero ni se inmutó. Dejó caer a Spaulding, al que había dejado inconsciente, y se volvió hacia mí. Me aprisionó en un abrazo de oso, inmovilizándome los brazos, levantó mi cuerpo apaleado y me llevó a otro cuarto. Allí me lanzó contra una pared y me sujetó con una mano, a pesar de mis violentos esfuerzos por liberarme, mientras rebuscaba algo con la otra mano. Oí el repiqueteo de unas cadenas, noté unas esposas cerrándose alrededor de mis muñecas. Me dejó allí atado a esas cadenas, más desesperado que antes, cuando me asfixiaba en su tremendo abrazo. Entonces me di cuenta de que me encontraba en una habitación vacía con paredes de piedra. A ambos lados había cadenas empotradas en la pared. Uno tras otro fueron trayendo a los hombres y los encadenaron por las muñecas, incluso a Roland Kyler, al que ya no le quedaba ninguna capacidad de resistencia. Cuando nos tuvieron a todos encadenados, el hombre del látigo hizo pasar a nuestras mujeres. Lancé un grito cuando vi que la asesina a punta del látigo se hundía en la espalda de Ellen al tropezar. Inútilmente traté de romper las cadenas. Luego las 5 mujeres recularon, gimiendo de terror, hasta colocarse contra la pared de enfrente, paralizadas por miedo al látigo. Gimió Ellen. Oh, Dios mío, Lester. El terror arrancó de las gargantas de cada una de las mujeres el nombre de su esposo, pero ninguno podíamos hacer nada para ayudarlas. Talamag entró en la habitación y paseó triunfante la mirada por cada uno de nosotros, y se rió. En mi desesperación, me pareció vislumbrar una mínima oportunidad de salvar a Ellen y al resto. Tala. Grité. Una vez me quisiste. Déjalos marchar y seré tu esclavo. Me miró con desprecio. Llegas con unas semanas de retraso, Lester Marlin. Podría haberte amado como ningún otro hombre ha sido amado jamás. Ahora te odio. Se volvió a uno de sus secuaces. Wick, trae a Portia TL. Hubo un intervalo de suspense, en el que continuaron los gemidos de las mujeres y los gruñidos de los hombres. Y entonces Portia TL, la escritora de novelas de amor romántico, fue conducida a la habitación por el tal Wick. Era una mujer rechoncha, ya entrada en años. Se paró en seco cuando nos vio y dejó escapar un gemido. Wick la agarró con su enorme mano por el cuello y la lanzó hacia adelante, hasta el centro de la habitación, donde llegó a trompicones. Talamag estaba de pie esperándola. Portia se hincó de rodillas frente a ella y la agarró por el vestido. Tala, por amor de Dios, ¿no he sido siempre tu amiga? Amiga. Se burló Talamag. Sí, me echaste una mano con mi estilo literario,
¿Pero quisiste publicar mi obra maestra bajo tu nombre? No pude, Tala. Mi reputación. Pues entonces dejemos que tu reputación intacta te consuele ahora, dijo sarcástica. Klops, ocúpate de ella. El cuarto hombre levantó a Portia. Mientras, Wick elevó un brazo al techo y dispuso 2 cadenas con poleas, como las que habían usado conmigo en la biblioteca de Talamag. Portia profirió un grito terrible mientras intentaba zafarse del poderoso abrazo. Wick le ató las muñecas a las cadenas y tiró de una cuerda por las poleas elevando el retorcido cuerpo de Portia. Ella se quedó inerte, pendiendo con la cara distorsionada por el terror y los ojos como lagunas de locura inminente. Tala, gritó. Por el amor de Dios. Haré todo lo que me pidas. Talamag sacudió sus hombros desnudos. La hora de la clemencia ya pasó. Además, mi querida Portia, necesito a alguien para que sirva de ejemplo al resto de mis invitados, y tú has sido seleccionada. Entonces supe que su explicación acerca de que nos odiaba porque no le habíamos ayudado a progresar en su carrera literaria era una patraña. A ella todo eso le daba exactamente lo mismo. Su manuscrito, al menos en mi caso, había sido simplemente una excusa para lanzarse a mis brazos. Sus pretensiones literarias habían sido solamente una pantomima para infundirse a sí misma el odio necesario contra nosotros. Porque quería odiar y dar rienda suelta a ese odio. Algo diabólico e infrahumano en ella exigía ser saciado mediante el tormento de otros. Se acercó a donde estaba colgada Portia T.L. Estás a punto de experimentar sensaciones que no son negadas a la mayoría de nosotros. Durante minutos y minutos inacabables vas a experimentar la vida más que cualquier otra persona lo haya hecho, con cada uno de tus nervios palpitando y vibrando, cada átomo de tu ser totalmente vivo. Y con sus propias manos le arrancó la ropa a Portia T.L. Luego se agachó y le quitó los zapatos y las medias. Portia pendía de las cadenas totalmente desnuda, sollozando, chillando y retorciéndose. Adelante, Klops, dijo Talamag. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta por la que entraba el gigante Klops. Iba empujando un brasero en el que resplandecían barras de hierro candentes sobre brasas al rojo vivo. Capítulo IV chica. La hija del diablo. Se dice que no hay mayor dolor que el dolor del fuego. Cuando vi cómo sufría Portia supe que era cierto. Los azotes que Talamag me había propinado no eran nada en comparación con lo que Klops hacía a Portia con aquellos hierros candentes. Todos apartamos la mirada, por supuesto, y las mujeres se desplomaron en el suelo cubriéndose el rostro con los brazos, pero no podíamos evitar oír los gritos inhumanos de Portia. Algunos, sin embargo, nos sentíamos impelidos a mirar de vez en cuando, como si los invisibles atrajeran nuestras miradas. Poco después uno de sus enormes pechos se derretía bajo el hierro como si fuera de hielo. No manaba sangre, porque el calor cauterizaba la carne al quemarla. Klops iba aplicando la barra en zonas de piel aún intactas. Al principio el hierro chisporroteaba al entrar en contacto con la transpiración viscosa que cubría la piel agonizante. Poco después el hedor a carne quemada se hacía más intenso. Talamag observaba todo atentamente con el pecho agitado y con visibles espasmos nerviosos bajo los altos pómulos, sin perderse ni un detalle de la tortura. Pasaron minutos u horas, no sé, antes de que cesaran los gritos. El terror hace que el tiempo se alargue al máximo. Sin embargo, estaba seguro de que ya era de noche cuando Klops apartó el brasero a una esquina de la habitación. Aquello que colgaba de las cadenas ya no era una mujer. Su piel había sido sustituida por un manto de cicatrices humeantes. La cabeza le colgaba hacia adelante y su cabello largo caía en cascada sobre el tronco obeso, hasta el lugar que antes ocupaban los senos. A duras penas podíamos reprimir las náuseas. Miré a Ellen y vi que se había desmayado, afortunadamente, al igual que otras 2 mujeres. Pero ni tan siquiera se les permitió esa forma de evadirse.
Uno de los sicarios les lanzó agua, reviviéndolas. ¿Qué iba a ocurrir ahora? ¿Qué nuevo tormento iba a concebir la mente degenerada de ese demonio? ¿Haría a Ellen y al resto de las mujeres lo mismo que había hecho a Portia? Dios mío. Se hizo un silencio sepulcral cuando Talamag comenzó a hablar. Incluso las mujeres dejaron de gemir presintiendo que iba a anunciar el destino del resto de nosotros. Se colocó de pie junto al horrible cuerpo oscilante. Se la veía alta y bella con ese vestido de noche azul que revelaba más de su cuerpo trigueño que si yo hubiera estado completamente desnuda. «Ya habéis visto cómo ha sufrido esta idiota», dijo. «Sois conscientes de que basta una palabra mía para que todas corráis la misma suerte». Se oyó un grito de entre el grupo de mujeres. Talamag levantó una mano y prosiguió. «Pero soy magnánima. Os liberaré con una condición, que me obedezcáis ciegamente en todo lo que os ordené. Si os negáis». Y señaló significativamente el cadáver colgante. Contuvimos la respiración, sabiendo que cualquiera de sus propuestas sería incluso peor de lo que había hecho con Portia TL, y aún así con la esperanza de que aquello que tenía por corazón se hubiera reblandecido. «Clara Kyler, ven al centro de la habitación», ordenó Tala. Como en sueños, Clara se levantó y se separó del grupo de mujeres, con el rostro desfigurado por el miedo. «Quítate la ropa». «No», gritó Clara. «Por favor, sigue mis órdenes sin protestar». Clara lanzó una mirada al nauseabundo cuerpo y comenzó a desnudarse frenéticamente. Había sido elegida en primer lugar porque era la que había permanecido más tiempo bajo el dominio de Talamag, y por tanto era la que más la temía. Su marido sollozaba como un niño. Cuando terminó de desnudarse, le permitió regresar con las otras mujeres. Entonces pude ver las crueles marcas del látigo zigzagueando por su piel blanca. Ellen Marlin llamó Talamag. «Ven aquí y desnúdate». Apreté los dientes desesperado. Una tras otra, hizo que todas las mujeres se desnudasen delante de sus esbirros y de otros 4 extraños mientras el marido era forzado a mirar. Y ese era solo el principio. La modestia natural de Ellen se sobrepuso a su miedo, el cual seguramente hervía en su interior. Se irguió con la cabeza alta, orgullosa y desafiante, pero no se movió. «Me niego», rehusó mi mujer firmemente. Tala se rió con satisfacción. «La misma vena obstinada de tu marido, por lo que veo. Bien, será mucho más divertido someterte. Eres consciente de que de todas formas vamos a despojarte no solo de tu ropa, sino también de tu piel». Clops, el brasero. Emil, átala a las cadenas. Ellen se mordió los nudillos al ver a Clops empujando el brasero y a Emil acercándose a ella. Del fondo de su garganta escapó un gemido que fue haciéndose cada vez más fuerte. Mientras tanto yo gritaba algo, pero no puedo recordar qué. Quizás maldije a Talamag, quizás suplicaba a Ellen que se diera antes de que la obligaran a sufrir el inevitable tormento del fuego. Finalmente, cuando Emil puso sus manos sobre ella y la arrastró hacia adelante, Ellen se rindió. El recuerdo de lo que había padecido Portia estaba aún demasiado vivo en su mente como para oponer resistencia. «Lo haré», gritó. «Por favor, dile que me suelte». Dios. Ojalá hubiera podido estrangular a Talamag allí mismo y borrarle esa sonrisa engreída de sus labios cuando ordenó a Emil que soltase a mi mujer. El gigante se apartó y Ellen quedó sola, tirada en el suelo y consciente de ser el centro de todas las miradas. Lentamente, como si sus manos perteneciesen a otra persona, Ellen bajó la cremallera y se sacó el vestido por la cabeza, que ondeó hasta el suelo. Al principio dudó y se quedó quieta, cubierta tan solo por sus prendas íntimas de seda sobre los pechos y las caderas. Luego se pasó las manos por detrás y se desabrochó el sujetador. Se lo quitó y lo dejó caer encima del vestido. Con todo su cuerpo sofocado por el rubor, se cubrió sus espléndidos pechos desnudos con las palmas de las manos. «Continúa», dijo Talamag. Ellen empezó a estirar el elástico de sus bragas,
pero cambió de idea repentinamente y se sacó los zapatos de una patada. Después se inclinó, se enrolló las medias y se las quitó. Por último, se incorporó y volvió a cubrirse los pechos con las manos. Unos sollozos ahogados de vergüenza brotaron de sus labios. Los 4 colosales esbirros de Talamag clavaron sus ojos lascivos en el cuerpo de mi esposa y sus abominables acciones se relajaron en una mueca de degenerada lujuria. Incluso los maridos de las otras 4 mujeres callaron repentinamente mientras la contemplaban con avidez. «He dicho que te desnudes del todo», bramó Talamag. Entonces Ellen tuvo que despojarse de la última prenda de seda que cubría sus caderas, que acabó también apilada con el resto de su ropa. Se hallaba de pie, completamente desnuda, mientras 4 criaturas infrahumanas y otros 4 hombres se regalaban la vista con su belleza, la cual no había sido expuesta antes a la vista de otro hombre que no fuera yo. Se la veía realmente magnífica allí de pie, mientras iba recuperando su dignidad. Y entonces se volvió desafiante hacia Talamag, consciente de que por muy bella que pudiera ser Tala, su belleza palidecía ante el esplendor de su propio cuerpo. Talamag también lo sabía y la furia le retorció el rostro. «Puedes volver», le ordenó Talamag, furibunda. Siguiente, Lilian Bord. Una tras otra, las 3 mujeres avanzaron hasta el centro de la habitación y se desnudaron completamente, atenazadas por el miedo. Cuando acabaron, Talamag miró fríamente a las mujeres acuclilladas y dijo: «Antes de que acabe la noche una de vosotras 5 sufrirá el mismo destino que Portia Tl. De vuestros propios maridos dependerá cuál de vosotras sea la elegida». Las mujeres comenzaron a gritar una vez más, sin poder evitar dirigir sus miradas a lo que había sido Portia Tl, que aún colgaba de las cadenas. ¿A cuál de ellas le tocaría? Tala había dicho que dependía de los hombres. ¿Nos obligaría a echarlo a suertes? No, su cerebro endiablado planearía algo infinitamente más terrible. Talamag se volvió hacia nosotros. «Vamos a organizar una cacería», dijo con esa sonrisa suya totalmente perversa. «Será muy divertido, os lo prometo. Los hombres seréis los cazadores y vuestras mujeres las presas. Las mujeres correrán en libertad por los jardines, y los hombres dispondréis de un arma. No son armas de las que disparan balas de verdad, por supuesto, solo disparan unos balines pequeños que se disuelven cuando entran en contacto con la piel dejando una marca azul. El juego durará 2 horas. Al finalizar el plazo os reuniremos a todos y contaremos las marcas azules que haya en los cuerpos de cada una de las mujeres. La que tenga más marcas será entregada a Clopes para que la acaricie con sus hierros candentes». La miramos atónitos, incapaces de comprender que esta mujer pudiera haber concebido algo tan diabólico. «Será un juego fascinante», prosiguió. «Los que ganéis, y como he dicho solo habrá un perdedor, podréis marcharos sin sufrir daño alguno». «No lo haremos», gritó Víctor Rooney. «No puedes obligarnos». Talamag se encogió de hombros. «Depende de vosotros. Estáis totalmente a mi merced y, sin embargo, en un alarde de generosidad, os ofrezco la libertad a vosotros 5 y a 4 de las mujeres. Si preferís morir sufriendo atrozmente, de acuerdo. Pero tengo la impresión de que todos os prestaréis al juego sin rechistar». ¿Qué podíamos hacer? Se trataba de elegir entre la vida de todos o la vida de uno solo. No teníamos elección. «Como todo juego, este también tiene reglas», dijo Talamag. «Las mujeres, que sois las piezas a cobrar, utilizaréis todas vuestras habilidades e ingenio ahí fuera para no ser alcanzadas por los cazadores. No olvidéis ni por un instante el terrible precio que tendréis que pagar si os disparan más veces que a las demás. Y vosotros, los hombres, debéis hacer todo lo posible por disparar y marcar el mayor número de veces a todas las mujeres excepto a la vuestra, claro está. Ya sabéis, cuantos más impactos reciban las otras mujeres, más oportunidades tendrá la vuestra de ser la menos marcada. Solo disponéis de una bala en el cargador.
Cuando hayáis logrado dispararla, volveréis a la terraza y os daré otra. Y jugad limpio, caballeros. Si os diese más balas, seguro que haríais trampas, capturando a una y disparándole hasta agotar la munición. Recordad que es inútil que intentéis escapar escalando los muros. Una regla más, no debéis intentar proteger a vuestras esposas de los demás cazadores. Mis criados patrullarán por toda la zona con linternas y aplicarán severos castigos contra el juego sucio. Era casi cómico oírla aleccionarnos sobre el juego limpio. Cuando acabó de hablar fuimos totalmente conscientes de la verdadera naturaleza diabólica del juego. Cada uno de nosotros debía hacer todo lo posible por condenar a una tortura atroz a otra de las mujeres para salvar a nuestra propia esposa. Es la hora, anunció Talamag. Mujeres, escondeos con tiempo antes de que soltemos a los hombres. Ya sabéis lo que está en juego. Las mujeres no se movieron. Permanecieron acurrucadas contra la pared en un amasijo de carne desnuda. Uno de los sicarios se dirigió hacia ellas con el látigo y en ese momento, entre gritos, se pusieron en pie de un salto y se dispersaron por la habitación. Poco después nos liberaron de las cadenas y nos condujeron a la terraza. Caminábamos con paso lento, arrastrando los pies, con la mirada fija en el suelo y sin cruzarla con los otros cuyas mujeres íbamos a cazar como bestias salvajes para salvar a la mujer que amábamos. Y, a pesar de no estar encadenados, no ofrecimos la menor resistencia, pues sabíamos que nuestra fuerza era incomparablemente menor a la de aquellos monstruosos esbirros. Necesitábamos ahorrar energías para la cacería. La luna llena brillaba sobre la finca, de forma que podíamos distinguir perfectamente la piscina sin agua y el césped lleno de maleza, los setos y los árboles, y las partes del muro coronado con alambre de púas. En la terraza, 5 pistolas de juguete esperaban dispuestas sobre una mesa. Nos pasaron una a cada uno. Era como una pistola de aire comprimido con un pequeño agujero en la parte superior del cañón por donde se introducían los proyectiles. Talamag se sentó a la mesa. A mano derecha tenía una caja de cartón repleta de bolitas azules, del tamaño de un perdigón. Nos dio una a cada uno y cargamos las armas. Estábamos preparados. Una silueta blanca atravesó corriendo el camino trazado por la luz de la luna. Sus rayos iluminaron una cabellera rubia, y Bob Spaulding lanzó un grito desesperado a su esposa para que se escondiese. Ella nos miró por encima del hombro y se alejó tambaleando por entre los árboles. Se hizo un silencio absoluto. No había rastro de ninguna de las 5 mujeres. «Adelante», dijo Talamag, y los 5 cazadores de mujeres desnudas empezamos la partida. Capítulo B. Chica. La cacería de las condenadas. Tengo la total certeza de que las bebidas que tomamos varias horas antes llevaban algún tipo de droga. Ni el efecto de la visión del terrible final de Portia, ni el miedo a sus enormes sicarios, ni la frenética urgencia de evitar el abominable tormento a nuestras mujeres deberían haber sido suficientes motivos para transformarnos en los salvajes cazadores en los que nos habíamos convertido. Sí, debieron de ser las drogas las que nos arrebataron el último atisbo de humanidad que nos quedaba. Dimos caza sin piedad a las mujeres de nuestros amigos, convirtiendo aquellos pequeños balines en algo más cruel que las verdaderas balas de acero. Iniciamos la cacería cuando Talamag dio la señal de salida. Tuve la corazonada de que la mayoría de las mujeres habrían huido hacia el otro lado de la casa. En cuanto doblé la esquina divisé unos reflejos de luz de luna bailando sobre un brazo blanco. El resto del cuerpo estaba escondido tras un rosal. Me apresuré hasta el arbusto y, cuando casi había llegado, la mujer que estaba escondida profirió un alarido aterrorizado y se incorporó de un salto. Distinguí entonces el rubio cabello de Inés Spaulding, que se protegió con las manos para evitar el perdigón. Deliberadamente, le disparé en la zona más tersa del abdomen. Soltó un grito agudo y cayó al suelo,
retorciéndose y arañando el punto azul que había aparecido en su piel blanca. Dios mío, los perdigones contenían un ácido que quemaba la piel. Incluso las 4 mujeres que finalmente se librasen de la tortura del hierro incandescente iban a sufrir una inenarrable agonía por quemaduras de ácido. Oí unos pasos tras de mí. Victor Rooney se acercó, se quedó mirando embobado a Inés Spaulding unos segundos, y acto seguido le disparó en un muslo. Los gritos de la víctima se redoblaron, pero a pesar del dolor logró saltar y alejarse tambaleándose. Ya he dicho que no éramos humanos. Volvimos a la terraza para coger más balines y marcar con ellos a las mujeres de los otros. Mientras recargaba el arma con el proyectil que me había proporcionado Tala, oí un grito procedente de la piscina. Vi que una mujer desnuda había caído, o saltado, y estaba acuclillada en el fondo reseco, atrapada. Spaulding y Kyler la apuntaban para dispararle. La mujer era Ellen. Con voz estridente maldije a esos hombres, a pesar de que un minuto antes yo mismo había disparado a la mujer de Spaulding, igual que él iba a hacer ahora con la mía. Dispararon a la vez, y el cuerpo de Ellen se convulsionó. Después se levantó e intentó escapar por el otro lado. Rooney ya había recargado su arma y se apresuraba en dirección al lugar por donde ella estaba trepando. Con el único pensamiento de que no volvieran a disparar a Ellen, me lancé y agarré por los pies a Rooney, haciendo que ambos rodáramos por el suelo. Un segundo después noté un fuego intenso atravesándome la espalda. Uno de los criados se alzaba junto a mí y me golpeaba con un látigo. Por fin dejó de azotarme y me quedé allí sumido en una confusión angustiosa. Ellen ya no estaba en la piscina. Ninguno de los hombres o mujeres estaba a la vista, pero podía oír gritos en otras partes de la finca. Antes mencioné la deportividad. La voz de Tala Max sonó a mis espaldas. Confío en que hayas aprendido la lección. Me puse en pie con dificultad. Bort y Kyler se acercaban por el lateral de la casa. Cogieron con avidez 2 perdigones de la mano de Tala Mag y una vez más se alejaron a toda prisa. Tenía que seguir infligiendo dolor a las otras mujeres y quería salvar a Ellen. Me volví astuto, un cazador. En lugar de correr al azar de acá para allá, elegí los que parecían ser los mejores escondites y me dirigí a ellos. Escondida entre unos abedules encontré a Jane Rooney y le disparé. Volví corriendo para recargar el arma y proseguir con la cacería. Disparé a Clara Kyler y luego a Inés Spaulding. Acorralé a Lillian Bord en una esquina del muro y al momento apareció su marido y se abalanzó sobre mí. Mientras luchábamos a la luz de la luna, un haz de luz nítida nos alumbró y uno de los esbirros nos separó. Ahora le tocó a Frank Bord recibir los latigazos. Lillian había huido. Me levanté y fui en busca de otra víctima. Perdí totalmente la noción del tiempo. La cacería iba a durar 2 horas y por lo que a mí se refiere podían haber pasado 5 minutos, o 1 hora. Los gritos de las mujeres rompían el silencio de la noche y por mi campo de visión pasaba de tanto en tanto una mujer desnuda corriendo, o un hombre vestido persiguiendo a una presa o volviendo a la terraza para recargar la pistola, o uno de los enormes sicarios paseando con un látigo en una mano y una linterna en la otra para asegurarse de que no rompíamos las reglas del juego. Mientras corría a través de lo que antes había sido el césped, casi choqué contra un cuerpo blanco que yacía totalmente estirado, escondido entre la hierba crecida. La mujer saltó sobre sus pies con los pechos balanceándose alocadamente y la carne temblorosa. Al darse cuenta de que no podía escapar, se quedó quieta con el cuerpo encogido a la espera de recibir el doloroso balín de ácido. Alcé la pistola. Entonces, por primera vez pude verle el rostro y mi brazo se desplomó a un lado. Ellen. Ella se abrazó a mí y mis brazos abrazaron el dulce y maltrecho cuerpo de mi esposa. Ellen, quizás podamos salir de aquí o escondernos antes de que esto termine. Intentemos entrar en la casa. No se les ocurrirá buscarnos allí. Corrimos por la hierba.
Cuando casi habíamos alcanzado la casa, la silueta de Roland Kyler apareció corriendo hacia nosotros. «Déjale que te dispare», susurré. «No deben separarnos de nuevo, y si intento detenerle aparecerán esas bestias y me apartarán de tu lado». Ella asintió con la cabeza y le esperó con los dientes apretados. Me alejé un poco. A pesar de las marcas azules que le horadaban la piel, se la veía impresionantemente bella bajo la luz de la luna. Kyler se acercó a ella y me miró, luego se aproximó aún más para no fallar el tiro. Tenía los labios apretados y sus ojos brillaban con la alegría del cazador que ha acorralado a su presa. Había dejado de ser humano, al igual que el resto de nosotros. Le disparó en la cadera y se marchó a toda prisa. Ellen hizo una mueca de dolor, pero no gritó. Momentos después nos cogimos de la mano y nos dirigimos otra vez hacia la casa. Al examinar las ventanas mi plan se vino abajo. Tenían rejas. Y sin duda la entrada principal estaba cerrada. Debía de haber otra forma de escapar. Conté las marcas azules que había sobre su piel, eran unas 8 o 10. Y la cacería no había hecho más que empezar. Quizás por el muro, dije desesperado. Intentaré subirte a lo alto del muro. El alambre de espinos te desgarrará la piel, pero seguro que no es peor que los perdigones y lo que venga después. Luego intenta escalar como sea el segundo muro. Corrimos hacia allí. Durante unos instantes nos vimos en campo abierto. Iruni la detectó, de manera que tuvimos que volver a detenernos y Ellen tuvo que someterse otra vez al disparo. Me debatía en un infierno de desesperación al contemplar su sufrimiento. Por fin llegamos hasta el muro. Yo tenía la esperanza de que hubiera un árbol suficientemente cerca, pero Talamag ya lo había previsto. Enfundé la pistola en el cinturón y me apoyé contra la pared mientras Ellen se encaramaba a mis hombros. Apenas podía alcanzar el borde del muro con los dedos. La sujeté por los tobillos y, ejerciendo una fuerza tremenda, la fui elevando lentamente. Consiguió apoyar los codos encima del muro y comenzó a subirse al borde. El haz de una linterna nos iluminó. Con un gemido de desesperación comprendí que había fracasado. El látigo se me enroscó por la espalda. Resbalé y Ellen perdió el equilibrio, de manera que caímos los dos al suelo. Cadeando bajo la presión del suave cuerpo de Ellen, me quedé allí tumbado esperando los latigazos. Pero lo que ocurrió entonces fue peor que cualquier latigazo. Wick dejó caer el látigo y la linterna y levantó a Ellen del suelo de forma bastante brutal. Mientras la sostenía con una mano, con la otra sacó del bolsillo una pistola que contenía varios perdigones de ácido y le disparó 5 veces en distintas partes del cuerpo. Sus gritos agónicos resonaron en mi cerebro con un enloquecedor estruendo. Este era nuestro castigo por intentar escapar. Esos 5 balines no solo habían causado a Ellen una angustia insoportable, había que contar además las otras 2 marcas que se habría ahorrado de no haberse encontrado conmigo. Tenía ya 7 marcas más que el resto de mujeres. Dios, qué idiota había sido. Había tenido una posibilidad entre 5 de perder. Ahora su desventaja era espantosa. Ellen se retorcía en el suelo, arañándose la piel, y sus gritos atrajeron a otros cazadores. «¡Corre!», grité. Ahogó sus gemidos y logró ponerse de pie con gran esfuerzo. Lanzó una mirada frenética por encima del hombro y se zambulló entre una masa frondosa de árboles. Frank Borg y Bob Spaulding corrieron tras ella. Wick recogió el látigo y la linterna y se alejó andando a grandes zancadas. Entonces me di cuenta de que estaba perdiendo un tiempo precioso y que la única forma de compensar aquellas marcas de Ellen era redoblar mis esfuerzos. Y volví a convertirme en cazador. Me encontré con Ellen varias veces más y en todas las ocasiones mantuve las distancias. Observé descorazonado que su piel estaba literalmente surcada de aquellas crueles e irrefutables marcas. Y así prosiguió la pesadilla, corriendo a la terraza para recargar, disparando el perdigón a un cuerpo desnudo, volviendo a la terraza.
y siempre Tala Mag detrás de la mesa, sosteniendo los balines de uno en uno, con esa sacrílega sonrisa de satisfacción congelada en los labios. Algunas veces ninguno de sus esbirros se hallaba cerca, pero ni a mí ni al resto se nos ocurrió estrangularla en ese momento. Estábamos demasiado asustados, demasiado embrutecidos y absortos con la diabólica cacería. Al final los 5 estábamos tan exhaustos que a duras penas andábamos a trompicones, y nuestras mujeres aún estaban más débiles, de modo que ya ni siquiera intentaban escapar. Tras una eternidad, las 2 horas llegaron a su fin. Cuando fuimos a recargar el arma, 2 de los sicarios nos estaban esperando. Nos condujeron a la habitación en la que Portia T.L. había sido torturada y nos encadenaron de nuevo. El cadáver había desaparecido. Después reunieron a las mujeres. Entraron a la habitación y sus piernas casi no podían sujetarlas. Se dejaron caer sobre el suelo y se quedaron allí con sus cuerpos temblando de dolor. Luego las arrastraron una tras otra al centro de la habitación y Tala Mag fue contando las marcas azules mientras Emil apuntaba los resultados. Los hombres no nos atrevíamos ni a respirar siquiera. Miré a Ellen y mi corazón se detuvo. Parecía tener más marcas que las otras mujeres. Ella fue la tercera, tras Clara Kyler y Jane Rooney. Sí, ella tenía más que las otras. Y luego le llegó el turno a Lillian Bord, y Ellen seguía siendo la primera. Klopp se colocó frente al brasero, soplando las brasas para calentar las barras de hierro. Capítulo B. Chica y Pasión en el infierno. Inés Spaulding salvó la vida de Ellen. Tenía sobre la piel 2 diminutos puntos azules de ácido más que Ellen y fue a ella a quien colgaron del techo por las muñecas. Me recosté contra la pared, sintiéndome como un trapo estrujado. Bob Spaulding se puso completamente fuera de sí y sus gritos al tirar de las cadenas se mezclaron con los de su esposa. Ellen se sentó en el suelo con la cabeza hundida entre los brazos y con los hombros temblorosos. Clops arrastró el brasero desde la esquina de la habitación. Inés le miró con unos ojos que ya no eran humanos. Tala Mag posó una mano sobre la carne trémula de Inés y le susurró unas palabras que no pude oír, pero sabía, por el destello sádico en su rostro, que estaba amedrentando a la pobre chica, contándole con todo lujo de detalles lo que iba a experimentar en breve. A continuación Tala Mag se movió unos pasos atrás y Klopp se dispuso a trabajar con los hierros incandescentes. Fue una repetición de lo que le había ocurrido a Portia T.L. Durante un buen rato el escultural cuerpo de Inés se convulsionó en el aire como una marioneta, mientras sus alaridos chirriaban en nuestros tímpanos. Poco a poco los gritos se transformaron en gemidos y su cuerpo fue quedándose inmóvil salvo por algún que otro espasmo involuntario que lo sacudía. La acreedora carne quemada inundó nuestros tabiques nasales. Cuando todo acabó finalmente, lo que pendía de las cadenas era tan solo una grotesca caricatura de Inés Spaulding. Se oyó débilmente la voz de Frank Ward. Y ahora, por amor de Dios, déjanos marchar, nos lo prometiste. Tala Mag lo miró y se rió. Pronto dijo, tendréis que tener paciencia. Era extraño que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido hasta ese momento que Tala Mag no fuese a cumplir su palabra, incluso contra su propia voluntad. Las drogas, quizás, y la tensión mental a la que habíamos estado sometidos nos habían impedido reparar en que nuestra liberación pondría a toda la policía del país detrás de Tala y sus esbirros. No le hacía falta arriesgarse. De manera que esa espantosa y degradante cacería había sido en vano. La desesperación nubló nuestros rostros. Lo único que podíamos hacer era esperar la decisión que Tala Mag tomara sobre nuestros destinos. Tala hizo un gesto a Emil. Este me soltó de las cadenas. ¿Sería yo el siguiente en ser torturado? No importaba, ya me daba todo igual. Sujetándome el brazo, Emil me subió a rastras al piso de arriba y me condujo al dormitorio.
Por primera vez desde que habíamos entrado en la finca me vi a mí mismo reflejado en el espejo de un vestidor. Tenía una mirada salvaje, el rostro mugriento y la camisa, desgarrada por los latigazos y los matorrales, me colgaba a jirones de los hombros. Unos minutos después entró Talamag. Se quedó de pie mirándome gravemente, con una extraña expresión de excitación en el rostro y con sus pechos casi desnudos jadeantes. Entonces dijo: «Estás aún muy atractivo, Lester Marlin. Serás mi amante y después tú y tu esposa podréis iros. Emil se quedará al otro lado de la puerta, así que no intentes ponerte violento. Y déjame añadir que si me golpeas, si intentas hacerme daño de alguna manera mientras estemos juntos, tu esposa sufrirá la misma agonía que las otras 2 mujeres, pero multiplicada por 10. Emil, puedes salir». Estábamos solos, aquella criatura del infierno y yo. Miré su cuerpo provocativo y voluptuoso embutido en ese vestido azul que no le escondía nada a la vista. Más de un hombre habría dado su alma por poseerla, pero mi odio la hacía repulsiva ante mis ojos. Me acerqué a ella, diciendo: «¿Prometes que nos liberarás, después?» «Lo prometo», dijo, deslizando su cuerpo hacia mis brazos. Tuve que contenerme para no escupirle una risotada de incredulidad en toda la cara. Acerqué mi boca a sus labios rojos y la noté vibrante contra mi cuerpo. El vestido azul cayó ondulante hasta el suelo. Tomé en brazos su cuerpo desnudo y la llevé hasta la cama, mientras murmuraba palabras de pasión en mi oído. Acaricié su piel trigueña moviendo mis manos a lo largo de su cuerpo. Ella yacía ronroneando en éxtasis. Mis dedos alcanzaron su garganta, acariciándola, y luego apretándola. Cometió el error de creer que sus amenazas de torturar a mi mujer aún podían afectarme. Las amenazas pueden ser efectivas si hay posibilidades de elegir. Daba igual lo que pudiera hacer o no hacer, Ellen y yo íbamos a morir. Quizás podríamos esperar una muerte más rápida o más piadosa de sus monstruosos esbirros que de ella. Se retorcía bajo mi cuerpo y sus dedos me arañaron la cara. Con expresión sombría mantuve la presión hasta que su resistencia cesó por completo. Pero no la había matado del todo. Un rayo de esperanza cruzó mi mente, un plan. Mientras permanecía inconsciente, rasgué una sábana a tiras, le até los pies y las manos, y le introduje una mordaza en la boca. Me acerqué a la puerta sigilosamente. No había cerrojo. Escuché a través de la pared, pero no podía oír a Emil. Me aventuré a abrir la puerta a unos pocos centímetros y eché un vistazo al pasillo. No se veía a nadie. Oí el chillido seco de una mujer, pero no en el piso de abajo, sino en una de las habitaciones de la primera planta. Y entonces lo supe. 4 mujeres desnudas allí abajo, custodiadas por 4 monstruos. Sin Talamag para controlarlos, el resultado era inevitable. Ese era el motivo de que Emil hubiera desobedecido sus órdenes. Cerré la puerta y regresé a la cama. Me imaginé a Ellen en los brazos de uno de aquellos repugnantes sicarios y me puse enfermo de impaciencia. Pero debía esperar si quería tener alguna posibilidad de salvar a Ellen y al resto. Encontré un par de cajas de cerillas y un paquete de cigarrillos arrugado en mi bolsillo. Encendí un cigarrillo y luego entré en el cuarto de baño contiguo, cogí agua y reanimé a Talamag. Ella me miró con toda la furia del infierno. Me senté sobre la cama. «Escucha», dije. «En algún lugar de esta casa tiene que haber armas. Quizás también una llave extra de las cadenas del piso de abajo. ¿Me vas a decir dónde están?» Sus ojos me miraban con desprecio. Solté el humo del cigarrillo y luego presioné el extremo encendido contra su abdomen. Su torso se arqueó y cayó de espaldas sobre la cama. Encendí otro cigarrillo y mantuve la cerilla encendida pasándole la llama por entre sus pechos agitados. Y cuando esa cerilla se apagó, prendí otras, manteniendo también un cigarrillo encendido todo el tiempo. Nunca pensé que pudiera torturar a una mujer con tanta calma, por muy malvada que fuera,
Pero ella me había convertido en su propio reflejo, y la vida de Ellen, y algo más que su vida, estaban en juego. La mueca de desdén dio paso al miedo en su rostro, y al dolor. Se retorcía y contorsionaba encima de la cama, pero no podía escapar al tormento constante de las cerillas y los cigarrillos encendidos. Finalmente hizo ademán de disponerse a hablar. Mantuve una mano apretada en su garganta, mientras con la otra le quitaba la mordaza. Incluso en esos momentos intentó jugármela, pero lo tenía previsto y mis dedos ahogaron rápidamente su grito de alarma antes incluso de que empezara. No levantes la voz, dije. Ahora, empieza a hablar. La tercera puerta a la derecha al final del pasillo jadeó. Hay pistolas en el cajón del escritorio, y la llave. Volví a colocarle la mordaza entre los dientes. Sin hacer ruido, salí al pasillo y me quedé alerta unos segundos. Ella mentía, por supuesto, lo primero que intentaría sería conducirme a una trampa. Oí ruidos que venían del otro lado del pasillo y que me helaron la sangre en las venas. No había duda, la tercera habitación a la derecha era donde los monstruos habían llevado a las mujeres. Cuando regresé al dormitorio los ojos de Talamax se abrieron sorprendidos. Se imaginaba que para entonces habría entrado ya en la madriguera de sus secuaces. Me dejé caer sobre la cama y encendí una cerilla. Sacudió la cabeza frenéticamente, dándome a entender que en esta ocasión me diría la verdad. La ignoré, no podía permitirme correr más riesgos. Dejé que la llama lamiera la planta de sus pies. Su cuerpo se tensó como un nudo y unos sollozos babeantes salieron a través de la mordaza. En ese momento le dije: si me engañas otra vez, volveré y prenderé fuego al colchón. Le quité de nuevo la mordaza. Tuvo que aclararse la voz varias veces antes de poder articular alguna palabra. En ese vestidor, un manojo de llaves. Una es para las cadenas, otra abre la habitación, la puerta de enfrente es la armería. Es la verdad. Por favor, no me tortures otra vez. Así que tú misma no puedes soportarlo. Le dije, volviendo a ponerle la mordaza. El manojo de llaves estaba en el cajón del vestidor, como había dicho. Tenía que arriesgarme y confiar en que fueran las correctas. Me acerqué a ella y le señalé cada una de las llaves. Asintió con la cabeza cuando le señalé la que abría las cadenas y la de la armería. Esta vez no se había atrevido a mentirme. No salía ningún ruido de la habitación de enfrente. La llave abrió la puerta y en breve me encontré en un estudio acogedoramente amueblado. Había animales y peces disecados en las paredes, y en un armero se disponían una docena de rifles de caza y escopetas. Elegí 5 rifles, encontré los cartuchos correspondientes y bajé al piso de abajo cargado con las armas. Todos los esbirros estaban ocupados con las mujeres. En la habitación de las torturas encontré a los 4 hombres aún encadenados y el horrible cadáver de Inés Spaulding balanceándose del techo. Los hombres, sabiendo lo que les estaba pasando a sus mujeres en el piso de arriba, parecían más muertos que vivos. Por un instante se negaron a creer lo que veían sus ojos. Pero cuando les liberé a todos y distribuí los rifles, sus expresiones pasaron de la desesperación a la sed implacable de venganza. «Dios, solo quiero dispararles», exclamó Victor Rooney, expresando en voz alta lo que todos sentíamos. «Deprisa», nos instó Frank Ward. «Nuestras pobres mujeres están allí arriba». Tuvimos que dejar atrás a Rob Spaulding, de todas formas no podía sernos de mucha ayuda. Se arrastró hasta el cadáver de su esposa farfullando palabras incomprensibles. Estaba totalmente loco. Lideré el camino hacia la habitación de arriba y pegué una patada a la puerta. Los otros 3 hombres se agolpaban detrás de mí, y momentáneamente nos quedamos paralizados por el horror. Las 4 monstruosas criaturas yacían en el suelo, cada una con una mujer. Con el fin de estimular sus bestiales apetitos, estaban jugando con ellas, baboseando sobre sus temblorosos cuerpos.
Las mujeres persistían en sus inútiles intentos de lucha, por lo que comprendí, con gran alivio de mi corazón, que habíamos llegado a tiempo. Emil estaba con mi esposa y fue el primero que se dio cuenta de nuestra presencia. Se puso en pie rugiendo y cargó contra mí como un toro enfurecido. Yo estaba preparado y le disparé un cartucho en su enorme pecho antes de que llegase al centro de la habitación. Y aún así continuó acercándose. Habíamos preparado nuestra estrategia mientras subíamos las escaleras. Me eché a un lado de la puerta y Kyler me reemplazó. Su bala derrumbó a Emil. Luego le tocó a Uni colocarse en el vano de la puerta, con su arma lista para disparar. Los sicarios estaban desarmados y, mientras se abalanzaban hacia la puerta, siempre estaba uno de nosotros allí listo para dispararles. Una vez disparadas las primeras 4 balas, me llegó de nuevo el turno en la puerta, y para entonces ya había recargado el rifle. 2 estaban muertos y 1 herido. El cuarto, Wick, se quedó acuclillado detrás de Lillian Bort, utilizándola de escudo. Nuestra táctica había sido calculada para mantener a nuestras esposas fuera de la línea de fuego. Dejé caer al esbirro herido y avancé por la habitación. Wick chilló moviéndose alrededor de su escudo viviente. Luego reculó y agarró con sus poderosas manos a Lillian. Le podría haber quebrado el cuello como si fuera un mondadientes si Rooney no le hubiera clavado el visor de su rifle bajo la barbilla, disparándole después. La detonación casi arrancó la cabeza del engendro. En ese momento todos nos pusimos histéricos y agarramos a nuestras mujeres apretándolas contra nuestros cuerpos. De repente Frank Bort gritó. Tala Mag estaba de pie en el vano de la puerta, desnuda. Se las había arreglado para soltarse. Sostenía una escopeta de cañón doble en las manos. Su rostro estaba desfigurado por el odio. Arrojamos al suelo los rifles. Los 2 cañones de esa escopeta podían destrozar hasta el rincón más apartado de la habitación. El triunfo final era, después de todo, para Tala Mag. Nos miró con desprecio elevando el labio y mostrando los afilados dientes blancos. Su dedo se tensó en el gatillo. No habíamos advertido la figura que se cernía amenazante sobre ella. Solo vimos un brazo que le rodeó rápidamente el cuello tirándola hacia atrás. La escopeta retumbó, la descarga detonó en el techo. Y segundos después Tala Mag yacía en el suelo, agitándose entre los brazos de Bob Spaulding. Finalmente Bob se había decidido a venir y ahora estaba haciéndole pagar la horrible muerte de su esposa. No interferimos, y dudo que ninguno hubiera podido despegar las manos de aquel demente de la garganta de Tala Mag. Su rostro se puso azul. Las sacudidas de su cuerpo cesaron. Y aún así Bob Spaulding mantuvo la presión. No nos quedó más remedio que arrancarlo de la mujer muerta. Se resistió, desvariando acerca de que quería despedazar el cuerpo de Tala Mag, pero finalmente pudimos tranquilizarlo y conducirlo al piso de abajo. Las mujeres esperaron en la terraza y los hombres nos dirigimos por última vez al cuarto de las torturas para descolgar el cuerpo de Inés Spaulding y recoger sus ropas. Mientras se vestían, encontramos los interruptores que controlaban las poderosas verjas. Silenciosamente nos subimos a los coches y nos alejamos en la noche, lejos de aquel infierno en vida.